Y amigos, hablemos de temas que creo que son importantes en tiempos en donde la ciberseguridad, el tema digital, está muy entre que le creemos, no le creemos, ¿qué pasa? Hackearon la Lotería Nacional, están exigiendo un rescate para no revelar secretos que tienen que ver con un asunto de un escándalo sexual y documentos. También ya habrían hackeado hace algunos meses Pemex y existen hackeos en todo el mundo. En Estados Unidos hackearon a tal grado de que se activaron algunos temas nucleares por ahí que prendieron evidentemente las alarmas. México no tiene armas nucleares, pero en Estados Unidos sí. Imagínense que te hackeen y entonces ¡bam! Tenemos el poder de las armas nucleares. Bueno, todo este tema yo he cuestionado mucho que México en cuestión de ciberseguridad quizás no está a la vanguardia, pero yo no soy experta evidentemente en el tema de ciberseguridad y yo estoy muy contenta de poder recibir en este espacio a Joel Gómez Treviño. El fin de semana le llegó la notificación como el primer abogado en México en obtener una cédula profesional como especialista en derecho de la ciberseguridad. Y quizás me voy a aventar aquí una curva, pero yo sé que hay muchos de ustedes que tengan preguntas sobre el tema de la ciberseguridad, el significado que tiene esto, el tema de datos personales, la privacidad. Así que ustedes compártanle, porque son temas que hemos estado debatiendo mucho, las suspensiones de cuentas en Facebook, qué se puede hacer, podemos apelar, podemos no. Muchos me decían incluso en redes sociales, Meme, ¿por qué no preguntas en la mañanera? ¿Por qué México no avanza en temas de por qué no puedes demandar a Facebook o a YouTube en dado caso que te suspendan o te bloqueen la cuenta? Bueno, espero que estas dudas nos las pueda resolver el abogado Joel, así que yo por eso le agradezco mucho, abogado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, Meme, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. No, hombre, el gusto es mío. De verdad que usted nos llega ahora sí que como anillo al dedo. Y justo primero quiero empezar preguntándole, ¿qué significa esta noticia de que México tiene ahora sí que a su primer abogado en ciberseguridad con cédula y todo? ¿Qué es este significado? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en llegar hasta acá y cómo fue el proceso para llegar a esto? Meme, muchos años, muchos años. La verdad es que no soy la única persona que posee una licenciatura en Derecho dedicado a la ciberseguridad. Hay más colegas dedicados a este tema, pero pues según lo que entiendo, soy la primera persona en tener una cédula como especialista en ciberseguridad. No me hace el único abogado especialista en la materia, pero el único por ahora con una cédula profesional en esta área tan interesante. Fíjate que en esta área, Meme, tradicionalmente están involucrados los ingenieros, los informáticos, los tecnólogos de toda la vida. De toda la vida son ellos los que se han encargado de esta materia y poco a poco se ha visto la necesidad y los abogados, los pocos que nos dedicamos a esto, hemos tratado de abrir esta área a otros profesionales, particularmente los profesionales del derecho, para poder intervenir en asuntos de ciberseguridad. A fin de cuentas, el tema de ciberseguridad es un tema que le afecta a todo el mundo. No importa si eres un ciudadano, si eres una pyme, si eres un doctor, si eres un abogado, un empresario, un político, a todos nos afecta el tema de ciberseguridad. Por lo tanto, es importantísimo que todos tengamos claro que se necesitan manos, se necesitan expertos en esta materia para que desde el plano legal y también desde el plano técnico podamos atacar este tipo de situaciones y podamos prevenir vulneraciones o brechas de seguridad. Ahora, también tengo entendido, digo, para complementar, que usted es presidente de la Academia Mexicana en Derecho Informático y forma también parte del grupo de expertos de inteligencia artificial del Consejo de Europa y es profesor desde el 98. Tomando en cuenta este antecedente que es importante para la audiencia, ¿cómo anda México en ciberseguridad? ¿Qué podemos decir del país en cuanto a esto? Mira, en México no tenemos las estadísticas que quisiéramos. Para bien o para mal, en México no tenemos tantas estadísticas y usualmente las estadísticas vienen de los vendors o de los proveedores de herramientas de ciberseguridad. Entonces, pues ahí hay un ligero sospechosismo sobre la veracidad o la puntualidad de estas estadísticas, así diría un buen amigo. Sin embargo, esto no significa que debamos minimizar el tema. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años, los últimos meses, cómo diversas instancias de gobierno han sido golpeadas por temas de ciberseguridad, también les pegan a las empresas todo el tiempo. Creo yo que en México hace falta especialistas, hace falta inversión en ciberseguridad, necesitamos una política nacional de ciberseguridad de nuestro país y también necesitamos mejores leyes. Para que te des una idea, Meme, nuestra ley de delitos informáticos, y digo ley para decirlo coloquialmente, me refiero al Código Penal Federal, tiene esta figura regulada desde 1999.
Desde 1999 tenemos regulados los delitos informáticos en nuestro país con un articulado pues que en su momento quizás fue muy pretencioso, pero ahorita se ha quedado muy corto para atender todos estos fenómenos de delincuencia informática. Desde el año 2001 está vigente un convenio que es el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest. México, pese a que fue observador y muchas veces ha dicho yo voy a firmarlo y yo me voy a adherir al Convenio de Budapest, no pasa absolutamente nada. Yo creo que México necesita hacer mucho trabajo en temas de ciberseguridad, hace falta más conciencia, más especialistas y sobre todo, pues más inversión en la materia, porque para tener un buen nivel de seguridad hace falta inversión, pero también hace falta tener buenas leyes y buenos profesionistas que sepan entender la ley, aplicarla y procurar la persecución adecuada de delincuentes informáticos. Ahí es donde entran mis siguientes preguntas. Mucho he cuestionado, por ejemplo, que en Facebook, si hay una persona que está acosando a otra, se ha dado muchos y hay muchos casos. Lo que hace Facebook es que elimina el perfil, porque lo denuncian y lo elimina. Y hemos visto cómo eso ha imposibilitado en algunos casos que se detenga a la persona, porque, bueno, no hay rastreo del perfil, no hay más. ¿Cómo podemos o qué perfil deben de tener las personas que trabajen en esta área de ciberseguridad? ¿Qué incluso convenios o qué tipo de acercamiento se debe de tener con las redes sociales para evitar que a la hora de que eliminen el perfil se rompa la línea de seguimiento y no sepamos ni siquiera en dónde está el acosador o incluso un pederasta, que se han dado también algunos casos en redes sociales? Claro, mira, se necesitan protocolos, se necesitan convenios, se necesita trabajo conjunto, esfuerzos de cooperación a nivel nacional e internacional. La ciberdelincuencia no es un fenómeno que respete fronteras, porque la ciberdelincuencia existe en un plano en donde no existen fronteras, que es propiamente el Internet. Como bien lo comentas, es muy triste que después de que das de baja un perfil en Facebook o das de baja un perfil en Twitter o en redes sociales, pues prácticamente se pierda la posibilidad de darle seguimiento a la persona que creó ese perfil en lo particular. Estas empresas, las denominadas Big Tech, pues han acumulado tanto poder, tanto, pero tanto poder, que podría pensarse que es un estado paralelo. Esto lo escuché esta mañana en una conferencia de lo que le llamamos el Mes Nacional del Derecho Digital. Me llamó mucho la atención la frase, la dijo un colega colombiano y se me quedó muy grabado. ¿Qué significa esto? Las empresas Big Tech funcionan con la limitada o no limitada alcance de las autoridades de los Estados Unidos. Si la autoridad en Estados Unidos le pide, le solicita algo a una de las Big Tech, evidentemente, pues si creen ellos que es conveniente hacerlo, lo van a hacer y si no, lo van a pelear. Todo dependerá del ánimo con el que se encuentren. Te pongo un ejemplo muy rápido. Microsoft duró años en litigio con Estados Unidos porque no quería darle acceso a sus servidores en Irlanda. Estados Unidos le dijo, yo soy papá gobierno, me quiero meter a tus servidores en Irlanda, y Microsoft le dijo, no, no te puedo dar acceso porque esos servidores están en territorio irlandés y por lo tanto están sujetos a la jurisdicción en Irlanda. Y eso es una interesante manera de decirle no a la autoridad. Otro, el caso de San Bernardino, donde el terrorista que abatieron tenía un iPhone y pues el FBI le pidió a Apple la llave de entrada trasera a este iPhone y le dijo, no hay manera de que yo te entregue una llave. Bueno, hazme una. Le pidió el FBI que realizara una llave trasera, un backdoor, para poder entrar a los iPhones, a los dispositivos, y también Apple se negó para proteger la privacidad de los usuarios. Entonces, hay una línea interesante entre proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios y buscar la seguridad nacional. Por ponerte un ejemplo, son dos temas que frecuentemente están en pugna. Lo que sí creo es que debería existir protocolos, procedimientos y un plano de cooperación internacional para luchar y para abatir esta clase de delitos. Cuando hablaba con Ricardo Monreal, que estaba poniendo sobre la mesa en el Senado una reforma, una regulación a las redes sociales, yo justamente le decía que a mí se me hacía que estábamos yéndonos al paso 3 cuando todavía ni siquiera habíamos visto el tema de ciberseguridad, porque antes, vaya, quienes estamos en redes sociales nos topamos con estos problemas casi todo el tiempo, ¿no? Yo recién salí de un curioso baneo de Facebook, pero vienen estas dinámicas en donde la protección de datos personales y el que las empresas tengan que Facebook le entregue tus datos a las empresas para poder hacer promoción selectiva y puntual y un
un merchandising directo hacia el cliente, sabiendo exactamente qué es lo que quiere, es excesivo y es de lo que nos quejamos usuarios y creadores de contenido. Y Ricardo Monreal me decía que justo estaba sobre la mesa y que tenía razón en pensar que estaba sobre la mesa primero una reforma en materia de ciberseguridad, porque justamente la queja era el tema de los datos personales. ¿Cómo podemos protegernos nosotros, seamos bien honestos, usuarios y hasta creadores de contenido, de estos algoritmos de Facebook o de cualquier red social que en realidad responden a los intereses empresariales, que no responden mucho al del creador y tampoco al del usuario, sino al del empresario que está pagándole a Facebook? ¿Cómo podemos protegernos ante un baneo? ¿Cómo podemos protegernos nuestros datos personales? ¿Cómo, o sea, hoy por hoy podemos recurrir quizás a usted, abogado, y decir, es que quiero demandar a Facebook? ¿O cómo podemos proceder en estos asuntos? Meme, mira, tenemos un gran problema a nivel mundial y particularmente con las Big Tech. Cuando las cosas son gratis, tú eres el producto. Y eso es muy claro. Estamos acostumbrados a no pagar nada. No pagamos por Facebook, no pagamos por Twitter, no pagamos por YouTube, no pagamos por usar el correo de Gmail o de Hotmail, no pagamos por nada. Ya nos acostumbramos a vivir de a gratis. Realmente no estamos viviendo de a gratis. Estamos pagando un precio quizás muy alto, que es el uso indiscriminado de nuestros datos personales, porque el servicio es gratuito. Cuando el servicio es gratuito, significa que el producto eres tú. Cada persona, cuando crea una cuenta en esta amplia gama de plataformas y redes sociales, está aceptando los términos y condiciones. Es como, déjame poner un ejemplo muy coloquial, ¿no? Si tú entras a un centro comercial y en el centro comercial hay un letrero que dice prohibido tomar fotos, prohibido entrar con animales, y tú entras con animales, con tu mascota y empiezas a tomar fotos en el centro comercial, pues algún guardia se te va a acercar y te va a pedir que no lo hagas, que está prohibido, ¿no? Si tú pones las reglas en tu casa y alguien entra a tu casa, lo lógico es que se sigan estas reglas. El problema es que a veces esas reglas podrían parecer desmedidas o con proporciones gigantescas. Pero insisto, el producto es gratis. Nadie te está obligando a usar Facebook, nadie te obliga a usar Twitter, nadie te obliga a usar estas plataformas. El día que el producto sea de paga y pagando puedas quitarte esa vigilancia electrónica, puedas quitarte esas cookies, puedas quitarte esos rastreos que hace las Big Tech, quizá yo sería una de las primeras personas en pagar por estos servicios, porque definitivamente es preocupante la cantidad de información nuestra que tienen acceso. Podemos culturizarnos, podemos aprender algunas estrategias para minimizar los impactos de este seguimiento. Un tema son las cookies. Podemos prohibir las cookies en nuestro navegador para que no se instalen en la computadora. Nos van a pasar cosas raras. Vamos a poder ver algunas dificultades en la navegación, pero eso va a impedir que nos den algún seguimiento en lo particular. Podemos utilizar software conocido como VPN o las redes privadas virtuales. Podemos utilizar varias técnicas y estrategias para tratar de pues buscar un cierto nivel de anonimato en la red. Podemos utilizar browsers con cierto grado de privacidad o que inclusive estén basados en Tor, como Brave. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero nada nos hará completamente ocultos a las miradas de ciertas entidades o ciertas personas que tienen acceso a nuestra información, porque a lo mejor Facebook no va a saber quiénes somos o YouTube no va a saber quiénes somos, pero nuestro proveedor de servicios de Internet sí va a saber que nos estamos conectando a través de Tor a cierta hora de la mañana o del día. Bueno, pues a lo mejor le pueden pasar esa información a la autoridad y decirle, aquí hay una persona que se está conectando a un servidor de Tor. No sabemos a dónde, porque precisamente la característica de ese tipo de servidores es hacer segura, anónima y privada la navegación. Todo esto cuesta, estos servicios tienen un costo y hay que ejecutarlo para poder gozar de estos beneficios. Quizás uno de los riesgos más grandes que vemos en esto, ya dejemos que las empresas nos bombardeen con publicidad selectiva, es el robo de identidad. Y hoy por hoy en pandemia vimos cómo es que con el uso de las computadoras y hasta temas bancarios a través de las redes de las computadoras y del Internet, se incrementaba la estafa y el robo de identidad. ¿A quién recurrimos? La policía cibernética, en casos, por ejemplo, donde se le requiere, a veces no es tan efectiva. Tengo entendido que son pocos elementos de la policía cibernética en México. No sé si usted tenga el dato más certero sobre esto,
Pero ¿a quién recurrir o cómo defenderse de esto? Porque indudablemente hoy incluso me topo con casos en donde el banco te dice, es que lo tienes que hacer por la app, es que lo tienes que hacer por la computadora, o sea, a que ya ni siquiera te sirve ir a la sucursal, porque en la sucursal te piden que lo hagas tú directamente desde la aplicación o desde el internet, desde tu computadora. Y esto, obviamente, hay mucha gente a la que no, nada más está muy en riesgo. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo a quién recurrir en dado caso que ni siquiera la institución bancaria nos pueda resolver estos temas? ¿Qué tan expuestos estamos hoy por hoy? Meme, la respuesta puede ser enorme a estos cuestionamientos. A ver, lo primero que tenemos que hacer es buscar a alguien que conozca de la materia para que nos pueda orientar. Hoy por hoy no hay una institución en México que se dedique exclusivamente a estos temas con una respuesta o nivel de eficiencia confiable o aplaudible. Desde luego que existen a nivel estatal y a nivel federal diferentes entidades llamadas o denominadas policía cibernética, que al menos la federal, a mi juicio, está muy bien capacitada. Quizás les haga falta manos, quizás les haga falta personal, pero creo que tienen un muy buen nivel de capacitación. Sin embargo, no es suficiente para toda la población. Creo que los números no nos dan lo suficientes para poder atender a toda la población. Es un tema, este meme, tan interesante porque tenemos que empezar por protegernos nosotros mismos. Uno de los mejores ejemplos es lo que hacemos con los miles y miles de memes, imágenes y URLs o ligas que nos llegan a WhatsApp. Y los empezamos a compartir porque se hacen virales, porque te dicen, oye, ¿ya viste lo que está haciendo el político tal? O ya viste que le bajaron en la campaña no sé qué, y te empiezan a poner cosas que la gente sabe que son de morbo, y la gente por morbosa le va a hacer clic en ese enlace para ver una supuesta cosa espectacular de que alguien está haciendo trampa o de que alguien está robando algo o de que quieres ver las fotos de tu jefe con la secretaria, cualquier otro tipo de cosas raras. La gente hace clic en estos vínculos o enlaces, los empiezan a compartir de manera viral y eso se genera en una ola gigantesca de ciberataques, porque lo que estás haciendo es entrando a un sitio web malicioso, estás permitiendo que un hacker descargue un código malicioso a tu dispositivo electrónico. Luego nos llegan correos electrónicos que te dicen que tienes un 50% de descuento en el pago de la luz o del agua si entras en este momento, que tus adeudos se cancelarán a la mitad, pero tienes que hacer de inmediato el pago, o un correo electrónico que te dice que hola, somos de tu banco Citi, o somos de tu banco BBVA, o somos de tu banco Banorte, detectamos movimientos irregulares en tu cuenta, por favor entra de inmediato para que generes un nuevo username y password. La gente actúa por morbo o porque alguien le despertó ese interés o esa supuesta, o le crea un miedo en lo particular. Y en ese momento estamos siendo víctimas de un ciberataque. Luego vamos lloriqueando con la autoridad o con el banco. Primero lloriqueamos con el banco y le decimos, es que me hackearon, es que tu cuenta, es que tu sistema de seguridad no sirve. A ver, no hubo hackeo. Hackearon el cerebro de las víctimas, porque la víctima, la persona, no conoce a detalle cómo funcionan el Internet, cómo funcionan los portales, cómo funciona el sistema bancario, cómo funcionan los nombres de dominio, y es muy fácil que caigan estos engaños. Pero en muchas de las veces ni siquiera es hackeo. Si tú le proporcionas los datos voluntariamente a un individuo, pues se llama estafa o se llama fraude, pero ni siquiera llega a hackeo, porque tú fuiste quien voluntariamente le proporcionaste la información. Entonces hay que aprender a dudar, hay que aprender a tener sentido común, hay que estudiar, hay que capacitarnos para evitar caer en las estafas más comunes de Internet. Pero lo más importante, meme, es dudar y tener sentido común. Si parece muy fácil, no lo es. Si parece que voy a obtener dinero fácil, hay una trampa ahí detrás. Si alguien me está urgiendo que tome una acción inmediata, es probablemente porque hay algo detrás oculto, oscuro, en esa petición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a dudar, luego capacitarnos, y si ya nos pasó, pues buscar un especialista para que nos pueda orientar para saber cómo proceder. Y ya por último, Joel Gómez, especialista en Derecho en Ciberseguridad. Vienen elecciones y quisiera preguntarte, porque hay muchas personas que ante la inminente llegada del voto electrónico lo rechazan ampliamente. Dicen no al voto electrónico porque nos van a hackear, van a cambiar los votos, van a intervenir. Incluso ahora con el PREP hay mucho rumor sobre es que es muy fácil hackearnos, nos van a cambiar los votos, se les va a caer el sistema. Bueno, hay mucha gente que tiene dudas ante la digitalización de los votos en México y su conteo.
¿qué tan expuestos realmente tú consideras que estamos en una situación electoral? A ver, tengo que responder con dos extremos y parecieran ser extremos opuestos, pero voy a comentarlo de esta manera. Si todo lo que comentan o comentas tú desde estos postulados fuese cierto, no podríamos tener una app bancaria en nuestro celular, no podrían existir las criptomonedas, no podrían existir los contratos inteligentes, los bancos no tendrían ningún sistema digital por el miedo al hackeo. Sabemos que no son infalibles porque ya les han pegado, ¿no? Ya les han pegado al sistema financiero mexicano, no en una, sino varias veces, y le han pegado en muchas entidades. Lo primero que tenemos que reconocer es que cuando algo está conectado en Internet, es imposible que sea 100% infalible. Habrá posibilidades minúsculas, si quieres, o no tan minúsculas, pero habrá posibilidades. Siempre que estamos conectados a Internet, tenemos un riesgo. Desde luego que hay medios, hay métodos, hay mecanismos, hay plataformas para minimizar esos riesgos. El gran ejemplo de un exitoso funcionamiento de un sistema seguro son las criptomonedas. Todas están corriendo con base en blockchain 1.0, 2.0, contratos inteligentes, ahora tenemos NFTs. Hay una gran cantidad de cosas en Internet que trabajan de una manera súper segura. Yo no me atrevería a decir que hay algo invulnerable en este planeta, pero seguramente es mucho menos vulnerable algo que tiene cifrado, que tiene encripción, que está subido en blockchain, que está descentralizado en muchas computadoras, que algo que está en la caja fuerte de un banco. Entonces tenemos que entender esos dos extremos. Si bien es cierto que algo que está conectado a Internet siempre puede tener cierto grado de falibilidad, también es cierto que a través de ciertos controles, mecanismos e implementaciones podemos disminuir drásticamente la posibilidad de que exista un hackeo a esta plataforma o a este sistema de comunicación. Déjame decirte algo, todos los cajeros electrónicos del mundo funcionan gracias a través de redes privadas e interconexiones bancarias electrónicas, todos. No existiría el sistema financiero en el mundo si no fuera por el mundo digital. Tampoco podemos vivir con el miedo a que nos va a pasar algo todo el tiempo. Tenemos que tomar las precauciones necesarias y tenemos que entender que existe la posibilidad de que nos pase algo si no tenemos precauciones mínimas, si no tomamos nuestra conciencia de lo que estamos haciendo puede ser vulnerado, pero yo pienso que todavía pues tenemos algunos ejemplos de tecnología que nos podrían ayudar a pensar en quizás la viabilidad del voto electrónico. Tal vez no hoy, tal vez no en estas elecciones. Es impensable que en 6 días o en menos de 6 días podamos implementar un sistema de voto electrónico, pero estoy seguro que con el paso de 2, 3 o en menos de 5 años ya van a existir los primeros ejemplos en otros países del mundo, como creo ya por ahí los hay en uno que otro en Europa, de sistemas electrónicos de votos con un alto grado de confiabilidad. Ya por último, quisiera cerrar con algo que es importante. En México se habla de llegar a una conexión de un 80-90% de Internet, ¿no? Que México ya estaría conectado por Internet a todos lados. ¿Esto qué riesgos supone? Es indudable que con la pandemia nos volvimos mucho más dependientes de la tecnología. Quienes todavía no querían entrar fueron obligados a entrar, que ahora por el trabajo, las reuniones, que es el Zoom, los niños, la escuela, etcétera. ¿Qué tan riesgoso? Bueno, es evidente que hay riesgos, pero qué tantas precauciones y qué precauciones debemos de tener con miras a que todo México tenga Internet? Precauciones tanto con estos protocolos en el gobierno como nosotros, ciudadanos. ¿Qué debemos tomar en cuenta con miras a esta transición? Mira, yo creo que cualquier persona que se conecte a Internet tiene que entender que tiene un producto peligroso en sus manos. Es como cuando un joven empieza a manejar el automóvil la primera vez. ¿Qué es lo que sucede? Pues los papás empiezan a temblar. Los papás empiezan a temblar en el momento que ponen a su hijo o a su hija detrás de un volante, porque están teniendo en sus manos un producto grande de 1 tonelada de peso y que pueden atropellar a alguien o pueden matar a alguien o pueden irse a estrellar a la barda de alguien o al vehículo de alguien y causar un daño. Lo mismo pasa con Internet. Si tú tomas Internet, si tú te subes a Internet, es como subirte a un vehículo sin saber manejarlo, cuando no tienes conciencia de lo que estás usando. Porque Internet no se trata de WhatsApp y de Gmail o de Facebook o de redes sociales. Internet es algo que es muy bueno, es muy positivo, tiene muchos usos benéficos para la sociedad, pero si es mal utilizado o si es utilizado de manera imprudente o negligente, también te puede traer un amplio número de perjuicios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar, tenemos que capacitarnos, tenemos
cultura de una navegación segura en Internet y sobre todo capacitar a población vulnerable, capacitar a niños, capacitar a ancianos, capacitar a personas que es la primera vez que toman un producto de naturaleza digital o electrónico en sus manos. Esa área de población, la población vulnerable, la población que no está acostumbrada a manejar productos electrónicos, esa población es la que es especialmente vulnerable. También es especialmente vulnerable las personas que se dedican solamente al hogar, las amas de casa, los amos de casa que están todo el día en el hogar, que no tienen una conciencia de lo que pasa en el mundo electrónico, en el mundo de los negocios, en el mundo de la tecnología, pues evidentemente lo único que saben es prender la computadora, ver si está conectado a Internet y agarrar las redes sociales o los videojuegos o los mensajeros. Y ese nivel de conciencia es un nivel de conciencia muy malo, porque no sabemos lo que puede suceder hoy en día. Yo creo que a todos nos ha pasado platicar con un ser querido a la distancia, que nos comparte información dañina, riesgosa, porque no lo saben, y tratar de explicarle a esa persona, que puede ser nuestro abuelo, nuestra tía, un ser querido, y decirle, papá, tía, cuidado, no andes compartiendo esta información, es fake news, o puede traer un archivo peligroso, o esta información es evidentemente falsa. Hay que empezar por culturizar nuestro círculo directo, social y familiar. Si todos en casa tenemos a una persona que sabe usar tecnología, pues la mínima responsabilidad de esa persona sería enseñar a su círculo cercano, a su círculo familiar o laboral, cómo mejorar su grado de conocimiento y conciencia para tener una navegación más segura. Pues mi querido Joel, te agradezco muchísimo esta plática que pudimos tener, porque veo que eran dudas que tenía la audiencia y hay muchas más dudas, esto no acaba acá. Yo espero tenerte en otra ocasión para dar con estos y mucho más temas. Creo que estamos en el camino correcto, en el camino de una transición digital, pero también aboca que seamos mucho más responsables. No por algo luego me refiero al chat desinformador de los tíos y las tías de WhatsApp. Yo tengo uno, creo que cada quien tiene su chat desinformador con este tipo de información, es variable, entonces creo que es importante seguir informándolos de alguien que conoce el tema. Entonces yo por eso te agradezco muchísimo y espero que estemos en contacto para otra explicación más profunda de temas quizás más selectivos. Gracias por tu invitación, Meme, y estoy a tus órdenes y saludos a tu audiencia.